Dios les siga bendiciendo, hermanos amados. En esta noche damos gracias a Dios nuevamente que nos tiene acá reunidos delante de su presencia, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dios bendiga a los que nos ven por esta red social también, desde acá de Morales y Zabal, para la gloria del Señor. Romanos 5, verso 1 y 2, dice así la palabra del Señor. En el nombre de Jesús lo leemos, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Una vez más poder, Señor, tomar su palabra. Gracias, Señor, poder predicar su palabra en esta noche, Señor. Ayúdame, Padre amado, tocando mi mente y mi corazón, dándome gracia en mi corazón. En el nombre de Jesús, usa mi vida, Padre, como un instrumento, como un vaso, como el medio, el instrumento que tú puedes usar, Señor, para transmitirle al pueblo tu palabra, para predicar, Señor, su palabra, esa palabra viva y eficaz, esa palabra que cambia, transforma, renueva nuestra mente. Esa palabra que viene a abonar, a alimentar nuestra fe, Señor. Esa palabra que viene a nutrirnos, Padre. Esa palabra que nos da una fe sólida en Cristo, su amado Hijo. En el nombre de Jesús, Señor, da gracia en los oídos de los oyentes, para que puedan oír tu palabra con gracia y con fe también, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, gracias. Gloria a Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados quiere decir alguien que se justifica a sí mismo. Justificado, alguien que quiere ser justo. Pero en esta noche, hermanos, creo que somos hombres de fe, mujeres de fe, los que estamos aquí. Y la palabra del Señor nos dice justificados pues por la fe. ¿Por qué nos consideramos justos, hermanos? Por medio de nuestra fe. No por nuestras obras, sino por nuestra fe. Porque nuestras obras es resultado de nuestra fe. Porque nuestras obras es fruto de lo que creemos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que antes de creer en Él, antes de haber recibido la palabra, éramos como hermanos, enemigos de Dios, enemigos declarados de Dios, porque si dice la palabra del Señor, hermanos, así nos narra la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios. Todos caímos como hoja seca, dijo el profeta, llevados por el viento de un lado para otro. Todos caímos y todos pecamos. Por eso dice ahí, por cuanto todos pecaron, están apartados de la gloria de Dios. Pero por la fe, dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús nos reconcilió con Dios. Éramos enemigos de Dios. Ahora Jesús se puso entre Dios y la humanidad. Ahora Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es cierto, Jesús oraba por los transgresores, los que crucificaban en ese momento. Pero eso se aplica a toda la raza humana. Se aplica a toda la humanidad. Jesús oró por nosotros. No habíamos nacido todavía, no habíamos pecado todavía, pero ya Jesús de anticipadamente oró al Padre diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús reconciliándonos con Dios, hermanos, y no habíamos nacido todavía, hermanos. Justificados por la fe. Si usted es un hombre de fe, una mujer de fe y tiene fe, goza, disfruta y tiene paz para con Dios. Ahora no somos enemistados, ahora somos amigos de Dios por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Abraham, nuestro padre en la fe, fue considerado amigo de Dios. Miren lo que hace la fe. En vez de ser enemigo, ahora por nuestra fe en Cristo, su Hijo amado, ahora somos amigos de Dios. Amigos de Dios, hermanos. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesús ahora somos amigos. Ahora ya no somos enemigos. Al ser justificados por la fe en Jesucristo, los creyentes obtienen una paz con Dios. Y yo creo que todos hemos experimentado o experimentamos esta paz con Dios, hermanos. Los creyentes obtienen una paz con Dios, terminando la enemistad causada por el pecado. Porque el pecado separa al ser humano de Dios. El pecado nos separa de Dios. Por eso aquí, hermano, la meta es, hombre, no ir a practicar el pecado. Porque en el momento
que alguien llega a practicar un X pecado, se convierte en enemigo de Dios. Porque el que ama a Dios, ama su palabra, ama su obra, ama a los hermanos. Y eso es notorio, hermanos. Cuando alguien ya cayó en pecado, uno queriendo, ¿verdad?, atraerlo, uno queriendo, hermanos, entablar una amistad con él o con ella. Pero aquel caído, cuando ve al hermano o a los hermanos, lo que hace es apartarse de su camino, agarra por otro lado, agarra otra calle contraria para no toparse con el hermano o con los hermanos. Porque ya no goza, disfruta de esa paz, de esa amistad como hermanos amados en Cristo Jesús. Pero cuando el cristiano es fiel y persevera, se goza en ver, en saludar a los hermanos. Pero cuando alguien se cae de la gracia, se aparta, se separa, porque ya no disfruta de la paz que solo Dios puede dar, hermanos. Terminando la enemistad causada por el pecado, y tienen acceso ahora a la gracia divina, lo que genera una esperanza segura en la gloria de Dios y la alegría de su amor, siendo una nueva relación de reconciliación y favor divino. Justificados por la fe. Justificados por la fe, esto significa que Dios declara justos o inocentes por nuestra fe en Jesús, no por méritos propios, no por los méritos de Jesús, por el sacrificio de Jesús, por la ofrenda de Jesús, por lo que Jesús hizo por usted y por mí, son méritos de Él. Usted y yo solamente creímos en Él y fuimos salvos. Creímos o creer, eso es la fe que estamos hablando en esta noche, hermanos. Ahora por Cristo no somos enemigos de Dios. Mire, hermanos, la bendición que trajo Jesús a nuestra vida. Ahora por Cristo no somos enemigos de Dios, sino objetos de su favor. Es una verdad, es una gran verdad. Ahora disfrutamos de la amistad, de la bendición, de la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el mediador, el único camino para lograr esta reconciliación y paz. ¿Por qué le da a usted confianza de hablar con Dios cada mañana o noche? Porque no está enemistado. Porque usted no viene temeroso y con miedo a la iglesia, porque no está enemistado con Dios. Usted está en paz con Dios. Te canta con libertad. Te levanta sus manos. Te alaba, te adora a Dios. Oye su palabra y porque está en paz con Dios. No está enemistado con Dios. Porque también tenemos entrada por la fe
a esta gracia por medio de Jesucristo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y miren quién está hablando, hermanos. Miren quién está hablando ahí. Pablo, por el Espíritu Santo, él tuvo la experiencia de ser enemigo de Dios, de ser enemigo de Jesús, de ser enemigo del Evangelio, que era enemigo de los hermanos cristianos. ¿Verdad que Pablo era enemigo del Evangelio, hermanos? Era enemigo de Jesús, era enemigo del Evangelio. Pero ahora él experimenta y nos cuenta y nos comparte los grandes beneficios de la fe o de creer en Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Justificados por la fe en Jesús y tendremos paz para con Dios. Dios se ha declarado como una guerra contra el ser humano a causa de la rebelión pecaminosa del pecado del hombre contra él y sus leyes. Versículo 10, ahí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es lo que estaba diciendo, éramos enemigos de Dios, hermanos. Ahí lo dice en el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mientras éramos enemigos de Dios, Cristo por su muerte pudo reconciliarnos con Dios. Ahora que somos hijos de Dios, es indudable que el Salvador puede preservarnos por su poder viviente. Reconciliarnos entre Dios y los pecadores. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo describe la nueva vida del creyente. ¿Cuántos disfrutan de esta nueva vida en Cristo? Ya no en conflicto con Dios, ya no enemistados con Dios, ya no peleando con Dios, ya no guerreando con Dios, sino ahora estamos en amistad y bajo su favor, disfrutando de una esperanza firme en la eternidad. Todo por obra de Jesucristo. Todo por obra de Jesucristo. Gloria a Dios. Efesios 2, 14, 15 y 16 vamos a leer. Estos versículos tan
preciosos hermanos, Efesios 2, 14, 15, 16. Comencemos pues, hermanos. 2:14 de Efesios. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es tu paz? Cristo Jesús. Conocido en las Escrituras como el príncipe de paz. Cuando Él dijo, la paz os dejo y mi paz os doy. Y no os la doy como el mundo la da. O sea, Él es el príncipe de paz. Ahora dice, hermanos, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, cuando dice ambos pueblos, habla de dos o más. En este caso habla de dos específicamente. Habla del pueblo judío y habla del pueblo gentil, que somos nosotros. Que de ambos pueblos hizo uno. Mire, hermanos, el poder de Jesús. Que de ambos pueblos hizo uno. Judíos y samaritanos, judíos y gentiles, dice la palabra que no se trataban entre sí, no se llevaban, hermanos, porque había una barrera, un muro entre ellos que los separaba. El pueblo judío se consideraban el pueblo de Dios, y es una verdad. Y miraban a los gentiles, miraban a los samaritanos como pueblo pagano sin Dios, sin esperanza, que no tienen parte con el pueblo de Dios, y es una verdad. Pero gloria sean dadas a Jesús. Gloria a Jesús. Vino. Y como dice Pablo ahí a los hermanos de Éfeso, porque Él es nuestra paz. Hablando Pablo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, derribando la pared que los separaba, derribando la enemistad que había entre ellos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana en el pozo de Jacob? Cuando los discípulos vinieron y se quedaron ellos perplejos diciendo, ¿qué está hablando él con ella? O la mujer también le dijo, tú siendo judío y yo soy samaritana, ¿por qué tú me pides a mí agua? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, dice la palabra. Pero ahí Jesús salvó a aquella mujer, derribando la pared intermedia de separación. Parece referirse a la ley mosaica, considerada en la tradición de los judíos como un muro que los protegía y demarcaba como pueblo de Dios, y separaba así a otras naciones, los gentiles, por supuesto. Algunos ven también aquí una alusión a la pared o barrera que alzaba el templo de Jerusalén entre el atrio de afuera a la parte interior adentro, y que excluía
a los no judíos, o sea, los gentiles, no podían entrar. Solamente el ministro podía entrar, solamente ellos querían estar ahí, pero los gentiles allá afuera, hermanos. Y qué triste, hermanos, que alguien quiera entrar y que se le diga, usted no puede entrar. Y él sí quiere entrar, pero se le dice, pero usted no puede entrar. Pero él quiere entrar, pero se le dice, es que usted no puede entrar. Pero gloria a Dios, Cristo Jesús es la puerta. Gloria a Dios que ninguno nos dijo, usted no puede entrar porque usted es pobre, o porque usted es descendiente de los mayas, o porque usted es gentil, o porque usted ha pecado muchísimo, usted no puede entrar. No, hermanos, la puerta estaba abierta y sigue abierta para todo aquel que quiera entrar. Continuemos. 15. Aboliendo en su carne las enemistades. Aboliendo en su carne, aboliendo en su cuerpo. En la cruz del Calvario, las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos, pueblo judío y pueblo gentil, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aboliendo en su carne las enemistades, deshaciendo, anulando en su carne, en su cuerpo, en la cruz, las enemistades entre el pueblo judío y el pueblo gentil, y hacer un solo pueblo. De manera que todo aquel que cree en él es salvo, hermanos. Es perdonado, hermanos. Y recibe los mismos beneficios. Y por la fe en Jesús recibe todos los beneficios. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Amados hermanos, aboliendo en su carne las enemistades. Porque los samaritanos no se llevaban con los judíos, ni los judíos no se llevaban con los samaritanos. Los judíos ni siquiera pasaban por Samaria, hermanos. ¿Hasta dónde llegaba, verdad? Esa separación, esa enemistad, esa barrera, ese muro de separación. Por eso démosle la honra y la gloria a Jesús, que Él vino y nos salvó, hermanos. Vamos a ver aquí un hecho muy notorio y muy conocido para todos ustedes, hermanos. Hechos capítulo 10. Gloria a Dios. Hechos capítulo 10. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Sí saben qué es Cornelio?
Cornelio era un oficial. Cornelio era un centurión romano. Era un gentil. No era judío. Pero el Espíritu Santo obró de una manera sobrenatural en la vida, en el corazón de él. Y le dio visión. Gloria a Dios, hermanos. Porque el Señor ama a los gentiles y llama para ser salvos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, adoró. Eso es lo que enseña la religión, hermano. La religión católica romana. Esta es la doctrina de ellos. Ahora mire la doctrina de Jesús. Ahora ve lo que Pedro aprendió de Jesús. Cuando dice, hermanos, y postrándose a sus pies, adoró. 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, dijo Pedro, el apóstol. No puedes tú arrodillarte delante de mí. No puedes adorarme a mí, adora a Dios. Y hablando con él, entró. Y halló a muchos que se habían reunido en la casa de Cornelio. Y les dijo, Pedro hablando, ¿verdad, hermanos? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío reunirse o acercarse a un extranjero. Extranjero, o sea, como Cornelio. Gentil, romano, oficial, general. Pero a mí, sigue Pedro hablando, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, dijo Pedro, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Él sabía, pero él preguntó. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Era un ángel, o gran posibilidad era Jesús, hermanos. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro le dice en el verso 28, ustedes saben cuán abominable es o es inmundo para un varón judío juntarse con un extranjero o con gentiles. Pero, como dice ahí en Efesios, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo hombre, haciendo
la paz. Como judío, como Pedro es judío, no podía, según la ley, juntarse con gentiles, según la ley. Pero como Pedro ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, gloria a Dios. Nosotros estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley, hermanos. Porque la ley mata, la ley condena, pero Cristo Jesús da vida y salva y perdona, amados hermanos. Y comienza Pedro predicándole el evangelio de Jesucristo. Verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Habla de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesús. Pero ahora ahora Pedro 40 dice, toca el punto de la resurrección. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Había una evidencia, había una señal clara, hermanos, verídica. Y nos mandó, dice Pedro, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Mire, que todos los que en Él creyeren o que tuvieran fe recibirán perdón de pecados por su nombre. Declarados justos, inocentes, perdonados, hermanos, sacados de una cárcel, sacados de una prisión, sacados de un cautiverio, de una cautividad. Ahora son libres, declarados justos, perdonados, redimidos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Eso fue algo extraordinario. Esto fue algo sobrenatural. Porque llama la atención, ni siquiera Pedro estaba enseñándoles del bautismo del Espíritu Santo. Pedro no estaba tocando el tema del Espíritu Santo, del derramamiento, de hablar en lengua. No, hermano, no estaba tocando este punto, este tema. Lo que él estaba diciendo ahí en su discurso
De este dan testimonio todos los profetas, o sea, dan testimonio de Jesús, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí iba él, en su discurso, en su mensaje. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, había muchos judíos circuncidados, pero ellos ya habían creído al Evangelio, ellos se habían convertido a Cristo. Ya eran hermanos. Dejaron la práctica, los ritos ceremoniales que habla la ley mosaica, la ley de Moisés. Ahora, por la fe sirven y aman al Señor Jesús. Y tuvieron el privilegio de acompañar al apóstol Pedro allí. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, sobre los romanos, sobre Cornelio, su familia y los amigos, se derramase el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. A medida que oían la palabra, hermanos, creyeron en sus corazones, recibieron en sus corazones la palabra, creyeron en Jesús. Se derrama sobre ellos el Espíritu Santo, hermanos. No habían visto ni oído acerca de la manifestación, del derramamiento, del hablar en lenguas. Nada, hermano. Eso era un culto extraordinario. Un culto sobrenatural. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles de una vez, hermanos, en agua. Se adelantó el Señor de bautizarlos con el Espíritu Santo. Se adelantó el Señor de hacer esta gran obra en el corazón de ellos. Porque no habían sido bautizados en agua todavía. Pero cuando Pedro vio esta manifestación, hermanos, entonces él dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? También como nosotros, dice Pedro. Mandó a bautizarlos de una vez. Aquí se cumple la palabra que Dios, la palabra del Señor que dice: y de ambos pueblos hizo uno solo. Ahora aquí hay creyentes judíos y creyentes gentiles, romanos. Ahora es un solo pueblo, una sola iglesia, una misma fe. Estos romanos, estos hermanos, glorificaban y magnificaban a Dios en lenguas como los judíos. Gloria a Dios.
Esto es lo que hace Dios. Por eso el evangelio, hermanos, no es una simple religión. La palabra no es palabrero nada más, no. Es según en verdad la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Para ir terminando, regresando a Efesios. En el capítulo 2, en el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ahora judíos y gentiles, ahora judíos y romanos, ahora Pedro y los de la circuncisión que habían creído en Jesús y aquellos hermanos nuevos en la fe, ya no son enemistados, ahora son amigos, son hermanos. Lo que dice aquí. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Matando en él las enemistades. Un solo pueblo. Una sola iglesia. Un solo Dios. Un solo mediador. Un Espíritu Santo. Y nada más, hermanos. Qué privilegio, ¿verdad? Como decía el guía allá cuando fuimos a Israel, porque él es descendiente de judíos. Que yo no podría estar entre ustedes, hermanos, decía él, porque yo soy judío de sangre, decía. Pero mire pues, dice, yo me siento bien con ustedes, decía, porque el Espíritu mismo nos une, decía, porque esta fe en Jesús nos une, decía. Yo me siento muy bien con usted. Pastor Eduardo, le decía hermano Guay. Con hermano Freddy decía, me siento bien. Qué calidad, decía él. Qué calidad, hermanos. Todo lo que hace la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Usted es amigo de Dios, amigo de Jesús, por medio de nuestra fe, por haber creído en Él. Ya no somos enemigos de Él, somos amigos de Él, hermanos. ¿Usted sabe todos los beneficios que trae una buena amistad? Sí. Cuando usted necesita algo, le pide un favor a su amigo y su amigo le tiende la mano, le hace un bien, le hace un favor. Calidad tener amigos en Estados Unidos. Calidad tener hermanos en Estados Unidos. Porque cuando a usted le toca viajar, hay quien lo recibe. En el aeropuerto, en su casa, en la iglesia. Gloria a Dios. Calidad, hermanos. Pero no tener nada o a nadie cuesta un poco. Bueno, hay otras opciones, por supuesto. Te pago su tour de una semana a Miami, a Orlando, con todo vuelo, ida y regreso y hotel pagado, todo.
pues también hay otras opciones. Pero qué mejor cuando hay alguien que lo reciba. Te siente el calor del hermano, de la familia. Es otro nivel, hermanos. Así que no pierda la fe en Jesús. Mantenga su fe en Jesús. Crea en Jesús, crea en la palabra siempre. No dude. Reprenda toda incredulidad. Porque el que duda, dice Santiago, es como el mar y sus olas. Olas que van, olas que vienen. Olas que van, olas que vienen. Un día cree, otro día no cree. Así. No. No somos olas. No. Somos gente de fe que hemos creído en el Señor. Hermanos, tal vez no valoramos la palabra justificados, redimidos, inocentes. Porque no hemos estado en una cárcel física. Pero imagínese usted que eligieran a Maduro entre un mes. Don Nicolás, usted es inocente. Doña Cilia, usted es inocente. Ya se imagina usted la mejor noticia de su vida. Usted puede regresar, no se preocupe, está libre. Pero como hay que probar, inocente o culpable, hay que probar. En el caso nuestro, ya Jesús lo hizo todo. Ahora Él es nuestro abogado. Mire, antes éramos enemigos, ahora Él es nuestro amigo, Él es nuestro abogado, dice Hebreos, y vive intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. Ahora Él no es juez, ahora Él es abogado. Aprovechemos. Cuando ya se sienta como juez para juzgar allá, ahí está el detalle. Entonces preparémonos y separémonos de todo mal, todo pecado, de todo lo que a Dios no le agrada, hermanos, para que veamos el rostro del Señor en aquel día y su voz que diga: buen siervo y fiel, en lo poco que has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esta es la meta, ¿verdad, hermanos? Ir a ver y oír esa voz del Señor en aquel día. Oremos, hermanos, que Dios nos ayude, hermanos. Padre, gracias por todo lo que has hecho por mí. Padre, todo lo que has hecho por nosotros, gracias. Muchas gracias, Señor. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Señor, siendo enemigos, fuimos reconciliados contigo por la vida de tu Hijo Jesús. Señor, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y lo que harás con nosotros. Ahora somos un solo pueblo, una sola iglesia, una misma fe. Gracias, Señor, por todo y en todo gracias. Ahora ya no somos enemigos, ahora somos amigos. Somos tus hijos, somos tu pueblo. Somos tu iglesia. Somos un pueblo, un solo pueblo, junto con tu pueblo Israel. Señor, gracias por salvarnos. Gracias, Señor, por alcanzarnos.
Gracias por esta fe que nos has dado, Señor. Gracias. Siga obrando en cada vida, en cada corazón. Que no pierda la fe, la esperanza, la confianza en ti. Que te amen, que te sirvan y que te teman, Señor. Porque el principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Sí, Padre mío, guárdanos del mal, Señor. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, guarda tus hijos. Siga obrando y bendiciendo sus vidas, Padre. Obrando en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que esta fe genuina, esta fe pura, no deje de ser, sino que permanezca en nosotros, como en el primer día cuando creímos en ti. En el nombre de Jesús, Padre bueno, gracias por justificarnos, por salvarnos, por perdonarnos, por redimirnos, por pagar nuestra deuda en la cruz. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Que nadie se sienta culpable en esta noche. Porque somos declarados justos, inocentes. Por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre bueno. En el nombre de Jesús, Padre bendito. Quédate en cada vida, en cada corazón, mi Señor. Como nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios. En cada vida, en cada corazón. Mora, reina, obra, bendice, restaura, renueva. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, gracias. Encomendamos nuestras almas, nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Guarda este pueblo, guarda esta iglesia, Padre. Gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor añade bendiciones a sus vidas. Fortaleza, fe, gozo, paz en el creer en nuestro Señor Jesucristo. Feliz noche, hermanos.